Hola amigos de Diario Caviar, Tintero Político. En esta oportunidad estamos un poco empezando esta dinámica de lo que va a ser las entrevistas que vamos a realizar durante estos meses, gracias a la iniciativa de los respectivos directores de ambos espacios o foros de discusión en los que estamos trabajando. En esta oportunidad vamos a empezar este ciclo de entrevistas, teniendo la oportunidad de una invitada especial, la profesora Natalia Sobrevilla. Ella enseña historia en la Universidad de Kent en Inglaterra y está por estos días en Lima en diversos eventos, así que aprovechamos la oportunidad de entrevistarla de diversos temas que lo tocaremos a continuación. Natalia, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Te damos la bienvenida a todos nuestros seguidores de Tintero Político y Diario Caviar. Queríamos un poco empezar la entrevista justamente interesados en lo de tu libro. Particularmente me comentaste hace unos meses cuando estábamos esta entrevista de que ibas a hacer la traducción un poco al español porque el libro es publicado en inglés. Quiero que nos comentes un poco sobre eso, ¿no? El libro salió publicado en inglés en el año 2011 con la Universidad de Cambridge y hemos estado buscando la posibilidad de hacer la traducción y la publicación en español, y tengo ya la confirmación del Instituto de Estudios Peruanos que el libro va a salir a la brevedad. Ya la traducción en sí está lista, las correcciones, así que estamos ya simplemente en lo que es la preparación de la edición. Así que bueno, espero que tengamos el libro pronto en nuestras manos, porque me parece que es importante que se difunda en el español, tanto en el Perú, en Bolivia, en Chile, en toda el área donde se suceden los acontecimientos que se narran en el libro. Claro que sí. Justo viendo un poco el tema del título, ¿no? A la verdad de caudillo, ¿no? Sobre Santa Cruz. Hablar del tema del caudillismo es de hecho importante mucho para, sobre todo, países de la región andina, ¿no? Que un poco vivieron este fenómeno de inicios de sus independencias respectivas, ¿no? Como repúblicas. Lo que me interesaría saber es cómo se estudiaba el fenómeno del caudillismo en Sudamérica desde la perspectiva más o menos de universidades europeas, ¿no? Sí, el tema del caudillismo es una manera de entender el siglo XIX latinoamericano, y es el trabajo al que yo me he venido abocando hace ya mucho tiempo. Mi tesis doctoral fue justamente sobre caudillismo en la era del guano en el Perú. Han salido publicados varios artículos míos sobre este tema en diferentes medios, y entonces el libro es sobre Andrés de Santa Cruz. El título es El caudillo de los Andes, Andrés de Santa Cruz. Hubo un gran debate sobre qué significa realmente caudillo, de dónde aparece el nombre. Inicialmente significa simplemente líder o cabeza, viene de caudillo, viene de cabeza. Y luego, con las guerras de independencia, se va utilizando cada vez más para nombrar a líderes. Inicialmente no tiene una connotación negativa o positiva, pero la gran persona que dedicó mucho en utilizar esta palabra y en estudiarla fue Domingo Faustino Sarmiento en la Argentina, y los caudillos son usualmente vistos como bárbaros. Él utiliza en el Facundo el caudillo como la descripción para los caudillos rioplatenses. Entonces el trabajo que hago yo es tratar de entender cómo los caudillos en los Andes son diferentes a los caudillos que conocemos en el Río de la Plata, en los llanos venezolanos. El trabajo de John Lynch en Inglaterra ha sido muy importante para entender los caudillos, y yo los trato de insertar en un medio que es un poco diferente. Lo que encuentro es que las milicias y los ejércitos que se van a crear a fines de la colonia y durante las guerras de independencia van a servir de base para una cultura política particular en los Andes, particularmente en el Perú. Y la investigación a la que me estoy abocando ahora es sobre la institución de las Fuerzas Armadas, milicias, ejército, marina, con la construcción del Estado. Es decir, qué rol juegan esas instituciones en la construcción del Estado republicano inicial. Bueno, sí, claro, Natalia, eso es interesante, de hecho, las perspectivas para un poco diferenciar, sobre todo como mencionas, una parte importante, ¿no? Los caudillos en el Río de la Plata y en los Andes fueron muy distintos, ¿no? Justo viniendo a esa idea, ¿no? Y principalmente a la figura que es sobre tu libro, ¿no? Santa Cruz, un personaje muy polémico porque estuvo implicado en las guerras de independencia desde principios tanto en Perú como en la de Bolivia, ¿no? Sin embargo, la pregunta sería, ¿qué importancia tiene para Santa Cruz en sí para Bolivia y Perú respectivamente? Sobre todo, ¿qué opinan los historiadores? Porque a veces hay posiciones encontradas sobre su rol que tuvo en ambos países, ¿no? Santa Cruz me parece una figura particularmente interesante porque demuestra cómo un individuo se ve afectado por las realidades que aparecen y los países nuevos que aparecen alrededor de él. Es decir, él nace a fines del periodo colonial en La Paz, pero
con un padre que es de Huamanga, él se educa en el Cusco, es compañero de colegio de Agustín Gamarra, él tiene muchísimas vinculaciones con el sur del Perú, se casa incluso con una cusqueña y tiene familia política en el Cusco. A través del proceso de la creación de las naciones y la diferenciación de lo que va a ser Perú de Bolivia, él va a tener un conflicto personal, porque él se va a sentir tan peruano como boliviano, porque las identidades nacionales se van a estar formando. Es decir, el Perú que tenemos hoy, o la Bolivia que existe hoy, es el producto de un proceso histórico para la creación de esa identidad. Cuando Santa Cruz nace, vive y es joven, estas diferencias no existen. Y sobre todo el área que comprende el sur del Perú y ciertas partes del altiplano boliviano tienen conexiones muy profundas. Y entonces él va a buscar la posibilidad de organizar una federación. Primero siguiendo los planes de Bolívar, que es hacer una gran federación andina, y luego al fracasar esto, crear una confederación perú-boliviana. Él obviamente no hubiera podido hacer esto si no hubiera tenido el apoyo de varias personas en el sur del Perú y en ciertas partes de Bolivia. Entonces, él es un personaje que encapsula muchas de las situaciones de los conflictos de inicios de la República y de la creación de las identidades. Ahora, la historiografía más moderna sobre Santa Cruz lo ha visto de varias diferentes maneras. En Bolivia, en ciertos momentos, es resaltado como el gran héroe, siendo mestizo, pero también hay personas que sienten bastante rechazo por él en Bolivia porque sienten que tenía mucho interés por el Perú. En el Perú hay diferentes maneras de verlo, como una persona que es miembro del Perú al tratar de crear la confederación, mientras otras personas que tratan de verlo como un intento de integrar una zona más amplia. Claro, y un poco viendo desde el tema económico, recuerdo porque yo estuve particularmente en La Paz y recuerdo que un profesor que me enseñó particularmente historia económica de Bolivia, en ese periodo de Santa Cruz, quizá según él fue el mayor despilfarro que se hizo a inicios de la República, siendo Santa Cruz el que estaba el presidente de Bolivia. Por eso, ¿qué tanto, tal vez del lado económico, tuvo implicancias? Porque también Santa Cruz hizo reformas, en Bolivia sobre todo más, implicancias para ambos países, ¿no? Tener en cuenta que la confederación también es unir aspectos muy distintos, ¿no? Sociales, económicos y políticos. Así es, y también la cuestión económica tiene que ver con la idea de libre cambio, de la imposición del libre cambio o de mantener los mercados cerrados, ¿no? Y además hay diferencias en las diferentes partes, tanto del Perú como de Bolivia, que tienen interés, por ejemplo, en el intercambio de granos, el intercambio de azúcar, la venta y producción de textiles, porque estamos hablando de la competencia de textiles que vienen de fuera, principalmente de Inglaterra, contra los textiles que se producen en los Andes, en los obrajes, que se va a proteger, se va a ver un proteccionismo, ¿no? Entonces hay varios elementos ahí que son importantes. Ahora, la legislación crucista, como se le conoce, es muy importante porque busca una modernización en ciertos aspectos. Sin embargo, Santa Cruz va a ser muy claro en lo que es la propiedad de los indios, por ejemplo. Y él va a ser muy exitoso en establecer una relación muy directa entre los grupos y las comunidades, a través del intercambio de coca, intercambio de trabajo en el ejército, participación en el ejército, contra la posibilidad de volver a casa. Entonces, la manera de entender los Andes de Santa Cruz es muy particular. Él quiere modernizar ciertas cosas y mantener otras. Es decir, él, por ejemplo, le explica a Bolívar que no puede simplemente liberalizar todas las tierras y hacer propietarios individuales a los indios, porque esas son tierras de comunidad que tienen una lógica propia. Entonces, él tiene una lectura bastante complicada de la situación, pero también tiene mucha cercanía con las potencias extranjeras, principalmente con Gran Bretaña y con Francia. Tanto así que él se confía que los chilenos no van a poder atacarlo porque los británicos no los van a dejar. Cosa que es un error de cálculo, porque él tiene el apoyo del cónsul británico en Lima, pero no tiene el apoyo del cónsul británico en Santiago. Entonces es la Marina Mercante británica la que al final dice, bueno, ¿vamos a intervenir o no vamos a intervenir? Y no intervienen. Y entonces es por eso que las campañas contra la Confederación Boliviana pueden tener éxito. Justo viniendo un poco a este tema de confederación, ¿no? Recuerdo unas opiniones de Ollanta cuando en 2011 gana las elecciones y hace una gira sudamericana, y justamente uno de los últimos países que llega es a Bolivia. Quizás su visita más importante con ese país, ¿no? Y menciona algo con Evo Morales, tal vez un poco populismo, un poco de remembranzas históricas. Menciona que hay que hacer de nuevo la Confederación Perú-Boliviana. Claro, hay que tenerlo en una etiqueta, ¿no?
Pero, claro, el sentido de eso es establecer una unión mayor entre los países, ¿no? Sin embargo, durante las últimas décadas, sí hay un artículo publicado por el profesor Oscar Vidarte que publica justamente qué problemas hay en la relación Perú-Boliviana, ¿no? Como siempre, obviamente, hemos sido naciones hermanas, casi un mismo territorio compartido. Te preguntaría, ¿qué importancia tendría una profundización de las relaciones entre Perú y Bolivia, sabiendo este contexto que nos une desde inicios de la República, ¿no? Bueno, yo creo que la relación con Bolivia es más problemática aún después de la guerra del Pacífico. Entonces, el sur del Perú, el sur del Perú, la parte del altiplano boliviano y el norte de Chile son un área con una lógica propia. Más allá de donde estén trazadas las fronteras, las personas siguen circulando esas áreas, los intercambios económicos y sociales son muy importantes. Entonces, es interesante ver cómo por un lado está la idea nacional desde Lima, La Paz o de Sucre para ver cómo van a organizar las cosas, y otra cosa es lo que son las personas que viven en esas áreas fronterizas que atraviesan las fronteras diariamente y a quienes realmente la diferencia de nación es muy poca. Si uno va al Desaguadero, por ejemplo, la gente vive atravesando la frontera diariamente sin tener mucho interés de si está de un lado o del otro. Entonces, vemos que efectivamente las fronteras son imaginadas hasta cierto punto. Pero luego están las políticas nacionales, ¿no? Y dentro de los que son los elementos, las diferencias, tienen que ver siempre con Chile, ¿no? Porque el tema de la salida del mar de Bolivia es un tema que está muy entrampado, y está muy entrampado también por la posición muy intransigente peruana. Y la posición peruana es: nosotros no podemos cederle territorio a Bolivia dentro de lo que ha sido Perú. Pero el puerto más lógico para Bolivia, histórica y geográficamente, siempre ha sido Arica. Y entonces mucha de la problemática de este nudo tiene que ver con unos temas de muy largo aliento. Es decir, en la colonia, Arica era el puerto de La Paz. Y entonces es con la quebrazón que se da con la creación de las repúblicas que se va a separar Arica de La Paz y se va a crear un nuevo puerto más al sur. Sabemos todos la historia que continúa después, ¿no? Con el salitre, las guerras del Pacífico. Entonces ahí se complican mucho más las cosas, ¿no? Incluso hoy, para encontrar una solución al problema entre Chile y Bolivia, la solución pasa necesariamente por tener que ver con el Perú. Y entonces ahí hay un tema que tiene que ver con las naciones y también con el discurso nacionalista. Claro, sí, es también de los países, obviamente. Un poco también volviendo un poco al tema del caudillismo, pero ya viéndolo justamente en el contexto que vimos en estos días, que son las elecciones regionales y tales, ¿no? A veces entre los politólogos nosotros usamos los términos de hablar de caudillos o los líderes innatos de los partidos, ¿no? Lo que vendría un poco a entender es, de acuerdo a tu perspectiva de una historiadora, es qué tanta herencia de este caudillismo de las primeras décadas siendo independientes. Obviamente no tenemos caudillos militares ahora, sino se habla más de caudillos políticos, como decir, un Alan García sin el APRA no se entiende, o un Toledo sin Perú Posible no se entiende. Entonces, ¿qué tanto de esta tradición de caudillismo se ve hasta nuestros días, ¿no? Cómo esto se impregna en los partidos políticos, ¿no? Bueno, yo creo que la tradición del líder poderoso, el líder fuerte, es larguísima, ¿no? Es una tradición muy larga que tiene desde la existencia de la República, ¿no? Pero son diferentes periodos, ¿no? Es decir, los caudillos que teníamos efectivamente militares o ligados al ejército de inicio de la República no son los mismos caudillos de ahora. Pero lo que sí es interesante ver es cómo los partidos políticos como tales, más allá del APRA, no han logrado realmente sobrevivir al gran líder, ¿no? Y en caso del APRA incluso, bueno, está allá La Torre y está la García, pero más allá de eso no tenemos muy en claro, ¿no? Claro. ¿Qué cosa es el APRA realmente? Claro. Y en sí también de alguna forma Ollantaytamala representa, es militar, ¿no? Sí. Que es un caudillo de un partido con un discurso nacionalista y como que hace recordar un poco a esos, no tanto viejos caudillos, sino algo así como Odría, tal vez Velasco en su momento, sí, que también fueron militares, pero obviamente es un civil, ¿no? Sí, ahora lo que es interesante para mí en la política actual presidencial, o sea, las elecciones presidenciales, no las que vamos a tener en estos meses, tiene que ver con el discurso que tiene que ser muy radical para ser electo y la práctica en el poder que tiene que ser necesariamente, o que tiende a ser necesariamente mucho más conservadora y mucho más recatada, ¿no? Y Ollantaytamala es el ejemplo exacto, pero no solamente, Toledo también,
el mismo Alan García en su segundo periodo. Una cosa es el discurso político con el cual llegó a la presidencia y lo que hizo durante su segundo periodo. Claro, claro. Y justamente vamos a ver un poco, justo mencionaste el tema de elecciones, ¿no? Y viendo que la próxima elección va a ser el 2016, y de ahí llegamos al Bicentenario, ¿no? A este tema que también nos importa bastante, ¿no? Lo que quería preguntarte era, ¿qué significado tiene para el Perú llegar a este Bicentenario? ¿Sobre qué retos tenemos aún pendientes como nación, ¿no? Bueno, yo creo que las efemérides, como se les llama, son importantes para recordarnos momentos importantes de nuestra historia, ¿no? La creación de las naciones, como hablábamos, viene de la independencia, las repúblicas son hijas de estas guerras de independencia contra España y poco a poco se van a tener que crear en su historia, ¿no? Y su idea de sí mismas, las fronteras se van a ir trazando. Y cuando llegamos ya al Bicentenario, son 200 años de una nación establecida y podemos preguntarnos a nosotros mismos dónde estamos, quiénes somos y qué queremos. Cuando se han celebrado los bicentenarios en la región, hay diferentes perspectivas y diferentes maneras de hacerlo. Algunas de las naciones hermanas han dedicado mucho tiempo a mirar el pasado y a recrearlo y a fundamentarse como naciones, y otros han buscado ver qué es lo que les falta hacia el futuro, ¿no? Entonces es un poco una visión diferente, ¿no? Es interesante, pero lo que es interesante también es todo el debate de cuándo realmente se celebra la independencia peruana, cuándo se celebra el Bicentenario, porque una cosa es la declaración de independencia de José de San Martín del 28 de julio, que es simplemente un hito que se escoge después para hacer el hito fundacional de la nación, pero no es ni el primero, ni el último, y quizás ni siquiera el más importante, es decir, pasan muchas más cosas después del 28 de julio de 1821, hasta que finalmente en Ayacucho, el 9 de diciembre del 24, se va a reafirmar la independencia peruana. Claro. Justamente, americanos sobre todo, en países como Bolivia, Argentina, a mí el caso argentino me pareció particularmente interesante porque resaltan mucho las luchas independentistas que hubo con Belgrano y demás en el principio del siglo XIX. Lo que sin embargo es que tienen una labor más especial, más cultural. Por ejemplo, hacen películas con sus héroes y eso es muy interesante, ¿no? Lo vemos aquí, ¿no? Entonces, ¿por qué en el Perú de alguna forma no se vive tan intensamente ese sentimiento de revivir los tiempos de la vida republicana, los inicios, ¿no? No se habla mucho de las luchas de independencia. Ahora lo estamos viendo en los últimos artículos como Antonio Zapata, un poco rescatando esas ideas, ¿no? Sin embargo, celebramos lo que es el 28 de julio. Entonces, bueno, es interesante, ¿no? Yo he escrito algunas cosas sobre el tema y me interesa mucho el asunto este de la independencia, ¿no? Porque la historiografía sobre la independencia peruana tiene dos visiones usualmente, ¿no? Por un lado, tuvimos grandes héroes desde el inicio, comenzamos con Tupac Amaru, el primer grito en 1780, esa es una visión. Esa es una visión que fue muy poderosa en el periodo ese bicentenario de la independencia, de 165 años que se celebraron con el gobierno militar de Velasco, y los precursores. Esa también es una visión muy clásica de José de Candamo, por ejemplo, y tiene un asidero muy grande. Pero por otro lado, la otra cara de esa moneda es la idea de que la independencia nos fue concedida, que es la idea del artículo famoso de Bonilla Spalvi sobre cómo esta es una cosa que viene de fuera, que las élites peruanas no tienen interés por la independencia y que hay una sensación de fracaso. Entonces, son dos caras para mí de una misma moneda. ¿Por qué? Porque estamos preguntándonos por qué el Perú no se quiso o se quiso hacer independiente. Pero en esos momentos, si nosotros retrocedemos al periodo histórico de fines de la colonia, vemos que realmente el Perú como lo conocemos hoy no existe. El Perú es una creación histórica posterior. Entonces, no podemos pedirle a las personas y decirles que fueron buenas o que fallaron o que fueron exitosas, si es que realmente la lucha por un Perú, lo que era el Perú hoy, todavía no existía. Natalia, entonces, rescatando un poco esto del Bicentenario de nuevo, ¿no? Justamente queríamos saber qué tantos los cambios han habido del Centenario de Leguía, ¿no? Que fue celebrado con pomposidad, vinieron muchas naciones extranjeras y demás, hubo muchos regalos incluso para el Perú, ¿no? Sin embargo, ¿qué tanto estamos preparados para recibir el 2021 con tantos cambios que han habido, ¿no? Preocupan problemas de economía, preocupan diversas perspectivas en torno a la globalización, como el Perú está inmerso en los mercados y demás.
Ya no estamos en el Perú antiguo, obviamente, de Leguía, que estamos en recuperación económica después de la guerra con Chile. Sin embargo, aquí estamos en un momento de prosperidad de nuevo por los recursos naturales, ¿no? ¿Qué tal nos estamos preparados entonces como nación en sí para esa celebración, ¿no? A mí lo que me preocupa principalmente es esa obsesión de los últimos años de convertir a Perú en una marca. Somos una marca que vendemos comida. ¿Es eso lo que es el Perú? ¿Somos una marca de donde se venden metales preciosos? ¿O somos una nación heterogénea, diversa, con una historia muy larga, que tiene muchos conflictos que todavía tiene que tratar de entenderse a sí misma, ¿no? A mí hay cierto nivel sobre esta masificación de la creación de esa marca Perú que me resulta problemática. Me parece positivo que nos identifiquemos con nuestra comida, que nos identifiquemos como una nación diversa, eso me parece positivo. Pero me parece que tenemos que tener una idea de que somos una nación muy diversa y entendernos nosotros mismos desde ahí. El centenario de Leguía es un periodo muy interesante porque le permite a Leguía salir al mundo a decir, miren qué fantástico es el Perú, qué fantástica es esta bonanza económica, modernizar, crear, y se enmarca dentro de las celebraciones de los centenarios del resto del continente. Perú tiene una ventaja en las celebraciones bicentenarias, que es, como nosotros ya hemos visto a los demás celebrar, podemos ver más o menos por dónde sacamos la línea nosotros. Y ahora pasa lo mismo. He estado en el Cusco la semana pasada y han estado celebrando muy fastuosamente el bicentenario de los hermanos Angulo y Pumacahua, con un hermosísimo coro cantando música de Bernardo Alcedo, que ha estado totalmente desconocida por muchos años, tocada por la Sinfónica del Cusco, una hermosura, y son, me parece, que cosas que debemos rescatar. Yo creo que tenemos que tomar esta oportunidad, esta década que nos queda para el bicentenario, digamos del 14 al 24, para realmente aprovechar y pensar y preguntarnos a nosotros mismos quiénes somos, dónde estamos, a dónde queremos ir, de qué se trata el Perú y qué Perú queremos. Sí, sobre todo eso, ¿no? Claro, vamos a todavía que esperar cómo van a surgir los siguientes años los debates sobre ese tema, ¿no? Sobre todo historiadores, políticos, sobre todo viendo la campaña presidencial que se va a llevar a cabo el 16, ¿no? Natalia, justamente interesado en un tema que estás investigando últimamente, sobre memoria, y ahora el tema polémico que ha sido durante estas últimas 2 semanas, sobre el Movadef, ¿no? Ese interés por el tema nació a partir de una entrevista que concediste de Patricia del Río, y hablaste de temas de memoria y demás, ¿no? Por ejemplo, ante la reciente liberación de integrantes del Movadef, ¿tú crees que el psicosocial, este Sendero Luminoso, aún sigue muy fuerte en esta sociedad? Ahora, vamos por partes y con cuidado. Cuando habla de psicosocial, nos preocupamos. Sendero Luminoso es un movimiento que existió en el Perú y que tiene una historia muy particular. Y una historia terrible, una historia que nos llevó a desangrarnos como nación. Y que nosotros todavía, me parece, estamos en deuda de realmente tratar de entender qué fue lo que pasó, por qué nos pasó y qué podemos hacer para subsanar esos problemas. La Comisión de la Verdad entregó un informe final hace 10 años y hasta ahora siguen habiendo posiciones muy encontradas de personas que están a favor de lo que salió en la comisión y quienes están en contra. Y lo que a mí me parece interesante es que muchos de los sectores que están en contra de los resultados son tanto personas que han sido parte de los movimientos como Sendero Luminoso o MRTA, como los sectores más conservadores de la sociedad, algunos fujimoristas, gente del ejército, parecen estar de acuerdo en que mejor nos olvidamos de todos los detalles. Y hay otro espacio en la sociedad peruana que busca realmente tratar de entender y rescatar. ¿Qué sucede con el Movadef? El Movadef es un grupo de jóvenes que tienen una versión de la historia muy particular y muy dada desde una perspectiva. Como no hay un debate amplio sobre qué fue lo que sucedió y todavía hay peleas de fue un conflicto interno, fue una guerra, fueron senderistas, fueron terroristas, todavía existen esas cuestiones no resueltas. Existe la posibilidad para que personas que son muy radicales presenten su versión de los hechos sin que haya un debate amplio sobre qué fue lo que sucedió. La utilización política de estos temas es muy problemática. Estuve la semana pasada en el lugar de memoria, tolerancia e inclusión social, donde ahora hay un ciclo de cine muy importante, donde se pasan documentales, películas sobre estos años, y estuve viendo el documental de La Cantuta o La Boca del Diablo, donde Edmundo de la Cruz explica
todas las investigaciones que llevó a cabo para entender qué fue lo que pasó con la desaparición de los estudiantes de la Cantuta y el profesor. Y entre las muchas entrevistas que él hace, a mí me recuerdan dos cosas en particular. Personas que fueron acusadas y puestas en la cárcel por más de 10 años, cuyo único crimen consistió en tener en su casa un texto de Marx. Entonces, cuando la sociedad peruana desde un lado dice, tenemos que meterlos a todos presos, sí, pero ¿a quiénes estamos metiendo presos y por qué? ¿Es legítimo encarcelar a un estudiante universitario por una década porque tiene un texto de Marx, porque tiene un curso de materialismo histórico? Eso fue lo que sucedió. Y luego esa persona es senderista. Entonces, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado. Hay mucho como nerviosismo de, bueno, todos estos son, hay que castigarlos. Pero ¿castigarlos por qué? Por otro lado, han pasado más de 20 años de que personas han estado presas por haber cometido actos terroristas, por haber sido realmente... Pasan 20 años. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esas personas en la sociedad? Esas personas han cumplido sus condenas. ¿Deben salir de la cárcel o no deben salir de la cárcel? ¿Para qué sirve la cárcel? Entonces yo creo que todo ese tipo de preguntas como sociedad nos las tenemos que hacer. Y simplemente decir, no, es que son terroristas, no es la respuesta. Por ejemplo, cuando los fujimoristas dicen, no, que Toledo sacó a toda la gente de la cárcel. Claro, sacó personas como este estudiante que estaba preso por tener un libro de Marx. Sacaron a personas que habían sido carceladas injustamente. ¿Ese es el tipo de justicia que nosotros queremos? ¿Ese es el tipo de sociedad que nosotros queremos? Y ahora con lo del Movadef, también tenemos que tener muchísimo cuidado. Obviamente son personas con las que no necesariamente se puede dialogar, porque tienen una visión que está tan cerrada en lo que ellos dicen, que no se puede entablar un diálogo de igual a igual. Es decir, han habido presentaciones del libro donde han llegado a cantar consignas y donde no se puede entrar en un diálogo. Pero tiene que haber en la sociedad peruana, yo creo, un espacio donde se pueda hablar sobre esto. Yo creo que justamente tener lugares como el de la memoria y debates públicos es muy importante y necesario. Y la juventud tiene deseo de conocer esto. El programa con el que estuve hablando con Patricia del Río hace un año es un estudio que estoy haciendo con un colega, Raúl Castro, sobre jóvenes universitarios, el conocimiento que tienen sobre estos temas, y una de las cosas que salió con más fuerza fue el deseo que tienen los jóvenes de conocer esto. El día que estuve en la presentación en el un niño de 14 años, diciendo, nosotros necesitamos entender esto y hablar de esto. Y se han hecho muchísimas cosas para hacerlo. Documentales, películas, libros, en la web, existe todo el material de la Comisión de la Verdad que está en la Defensoría del Pueblo. Son más de 17.000 testimonios orales de personas que han sufrido durante estos años de todos los aspectos. Claro, sobre todo mencionas un tema importante, ¿no? El tema de juventud. Y sobre todo porque a veces todavía en los colegios, sea primaria, secundaria, curso de historia, se lleva hasta un tiempo. Sin embargo, la época del conflicto aún sigue siendo un tabú, ¿no? Un tabú para no para los alumnos, sino para los mismos profesores. Exacto. Que no quieren dictarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la forma concreta de concientizar a la juventud sobre este tema, ¿no? A partir, sobre todo en la etapa secundaria, que es la etapa de la formación, ¿no? Bueno, yo creo que tiene que haber un esfuerzo nacional sobre esto y también un debate público. Un debate público, ahora como les digo, se ha abierto este espacio donde los chicos pueden ir a ver las películas en el lugar de la memoria. Me parece que los colegios podrían organizar para ir a ver, para hacer eventos, para hacer discusiones. Hay muchísimos especialistas sobre este tema que tienen muchas ganas de poder dialogar con la juventud. Claro. Yo creo que existe ese espacio. Sí, realmente en la Católica se generó debates cuando cumplió 5 años. Yo estuve en uno de esos debates en Estudio General Letras, recuerdo, pero sí hubo posiciones muy encontradas. Yo desde ahí un poco el tema sigue, pensé que a 5 años sigue siendo un tabú, que será, ya ha pasado ya más de 10, ¿no? Entonces, un poco, si la juventud tal vez menciona que se ha interesado en saber más, sin embargo, ¿cómo contribuiríamos, al menos desde las universidades, a que esta juventud se concientice más sobre el tema? ¿Cómo crees tú que serían esas formas? Bueno, justamente creando espacios para el debate, ¿no? Organizando conversatorios, presentando películas, hablando con los jóvenes, preguntándoles a ellos qué es lo que ellos quieren saber.
Y lo que pasa es que creo que no existe una versión hegemónica, es decir, esto no fue lo que pasó y todo el mundo está de acuerdo. Hay varias versiones, cada quien tiene un poco una visión diferente y es importante que vean, pero yo creo que lo que es más importante es que las visiones más recalcitrantes, es decir, quienes quieren que todo el mundo se metan presos o que se olvide, o qué sé yo, que esas visiones no primen, que esa no sea la visión que prime, que haya una ecuanimidad y una posibilidad de debatir más amplia. Claro, viendo particularmente a partir de estas liberaciones que hubo de los senderistas de Movadef, por ahí se ha especulado, también se ha confirmado según los medios de comunicación que efectivamente Aymael Guzmán es el que dirige Movadef. En este caso el tema es un poco interesante porque hay una tesis de un compañero mío que está trabajando el tema del acuerdo de paz del 93 al 95, cómo en ese acuerdo no solo se benefició el gobierno, también se benefició de una forma luminosa y permitió que Aymael Guzmán mantenga el liderazgo de partido internamente desde las cárceles y que de alguna forma Movadef sea resultado de eso, porque hay muchos senderistas excarcelados, ¿no? Entonces que son liberados de la prisión. Entonces, a partir de esta cuestión que ha salido de Aymael Guzmán, de nuevo los reportajes que siempre salen, ¿no? De alguna manera sigue siendo un sendero luminoso, teniendo en cuenta que hay remanentes aún en el Dain, algunos en el Guayala, pequeños. ¿Sigue siendo un peligro para la sociedad, de algún modo? Mientras la sociedad peruana no consiga conciliarse y hacerse una sociedad más justa y más equitativa, más allá de Sendero, del MRTA, de cualquiera, va a ser una sociedad que pueda producir violencia. Es decir, Aymael Guzmán solo, con sus locuras, porque no hay otra manera de escribirlo, el tipo es delirante y las cosas que pone en práctica son absurdas y son locas y son terribles, pero él solo no hubiera podido generar un movimiento como Sendero Luminoso. Si no hubiera habido un descontento muy grande, una injusticia grande y problemas serios, no hubiera podido prosperar. Es decir, pasaron en Ayacucho a tener 300 a tener 3000 en el periodo, pues no sé, de 8 meses. Entonces, yo creo que más allá de que si tenemos miedo que Sendero, que si Aymael, que si que si el otro, que si el encarcelado, lo que nos tenemos que fijar es en qué clase de sociedad estamos. Es una sociedad con equidad, donde la gente todas las personas en el Perú pueden ser ciudadanos, donde todo el mundo tiene derechos, donde todo el mundo puede realmente ejercerlos. No va a ser hasta eso que nosotros logramos decir, bueno, que vengan 50 locos no va a ser que haya un problema. Si tenemos una sociedad con ese tipo de fracturas, va a haber siempre un riesgo, me parece a mí. Dale, entonces para cerrar un poco este tema de Movadef, lo que nos habla en general, ¿qué tanto nos falta como país para la reconciliación, pensando un poco en los senderistas que han sido recientemente encarcelados, que intentan integrarse tanto la democracia en el Perú, participar ahora en elecciones? Hace poco han salido en las noticias que 10 a 12 senderistas quieren postular a puestos de gobierno, sin embargo han sido detectados, ¿no?, por hacer elecciones. Entonces, ¿qué tanto podemos avanzar como sociedad a reconciliarnos si no podemos integrar a los que también son ciudadanos de alguna forma? Es una pregunta que permanece abierta, ¿no? O sea, ¿en qué momento purga uno su condena? Han servido 20 años de cárcel, eso no es suficiente. Son ciudadanos al reintegrarse. Tenemos a personas como el mismo presidente, que ha sido sindicado de abusos de derechos humanos, no ha sido procesado, pero existen preguntas sobre el primer ministro actualmente. Es decir, tenemos a un sector de la sociedad que participó del lado de los militares que está en el gobierno, y tenemos a los ex senderistas, excarcelados que quieren participar. Entonces yo creo que como sociedad nos tenemos que preguntar a nosotros, bueno, ¿en qué momento se terminan de purgar estas penas? ¿En qué momento realmente puede reintegrarse alguien completamente a la sociedad? Yo creo que son preguntas que nos tenemos que hacer todos, ¿no? Claro, son preguntas abiertas. Sí. Y van justamente al tema que discutimos hace un momento, de qué tipo de memoria tenemos sobre el pasado, cómo procesamos lo que sucedió entre el año 80 y el año 2000, ¿no? Estamos ya a 14 años de la caída de Fujimori, y también tenemos la posibilidad de que su partido político tiene gran aceptación. También para el día hasta 2016, ¿no? Hay que esperar todavía. 2016, exactamente. Claro. Bueno, entonces Natalia, te agradecemos mucho por la entrevista, de verdad, a todos nuestros seguidores.
Y bueno, te da pasado oportunidad y siempre eres bienvenida para estar con nosotros. Gracias. Un gusto. Sí.